Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa. Esta serie del video podcast estará dedicada al tema de la participación ciudadana. En este primer episodio de esta serie de 3 cápsulas tenemos como anfitriona invitada a Sheila Torres. Ella es comunicadora, creadora de contenido y cofundadora de Dialecto Boricua. Bienvenida, Sheila, y gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias, Tatiana. Yo estoy bien contenta de estar aquí y tener esta conversación con nuestro invitado especial. Y precisamente de invitado especial tenemos a Pedro Charles Quirindongo. Él es el ganador de la categoría 1 del certamen de oratoria del Poder Judicial, en la que discutió el tema de por qué es importante que la niñez y la juventud hagan oír su voz. Bienvenido, Pedro, y gracias por estar aquí hoy. Gracias por invitarme. Pedro, quisiera que comencemos por conversar un poco sobre cómo tú te enteraste de este certamen, quién te lo mencionó, qué pensaste cuando viste esa convocatoria. Bueno, pues en primer lugar, yo me enteré de la convocatoria del Poder Judicial de la oratoria por mi maestra, porque la maestra envió al grupo de Teams pues la convocatoria, y entonces yo quise pensarlo, analizarlo, porque como ya estaba en otra oratoria más en Yauco, pues lo estaba pensando, lo dialogué con mis padres y pues pensé pues sí, porque es una oportunidad en como tal única, porque una persona cualquiera va a poder pisar o llegar al Tribunal de Cagua o al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Excelente. ¿Habías participado antes en este tipo de certámenes, este tipo de actividades? Pues de certámenes de oratorio, pues sí, en Yauco y en la escuela también. ¿Cómo fue ese proceso para prepararte? Tú fuiste el ganador dentro de tu categoría del primer lugar. ¿Cómo fue ese proceso para tú prepararte, aprenderte el mensaje que querías hacer, diseñar ese mensaje? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues fue excelente en como tal, porque lo hacía y después algunas veces me cansaba. Pero entonces yo le pedía fuerza a Dios, obviamente, y me ayudó y me la pude aprender con calma, con tranquilidad, y me la pude aprender la oratoria y fue excelente. Sí, cuando llegaste allí te paraste y no hubo errores, lo hiciste con una seguridad increíble y eso fue parte de lo que te ganó ese primer lugar. Sí, como tal yo no estaba nervioso. Sí, Pedro repetía constantemente que él no estaba nervioso. Sí, a mí también me lo dijo. Y nosotros como adultos acá pensando qué iba a pasar y él súper tranquilo con su ejecución. Sí, compartió también con otros estudiantes y otras estudiantes de otras escuelas también, sí. Sobre todo en las semifinales allá en Cagua. Así que me imagino mucho agradecimiento para tu mamá, tu papá, que te acompañaron y que te apoyaron durante este transcurso que sin duda fue una gran experiencia. Vivimos en una era en la que el cambio es la única constante, donde los desafíos son cada vez más complejos y las soluciones requieren de todas las voces y de todos los corazones. Sin embargo, existe un sector de nuestra población cuya voz aún en muchas partes del mundo es silenciada, minimizada o ignorada. Nuestros niños, niñas y jóvenes. Es fácil caer en la creencia de que la juventud debe esperar a ser adulta para ser escuchada, como si su experiencia de vida, por ser menor, tuviera menos valor. Pedro, yo quisiera hablar un poco sobre tu pieza de oratoria. A mí, particularmente, no sé si Sheila comparte esto conmigo, me llamó mucho la atención que mencionas al inicio que los niños y las niñas son sujetos de derecho. Así lo empiezas, ¿verdad? Esa pieza enfatizando en ese detalle, pero un poquito más adelante luego nos dice: no se trata solamente de un derecho legal el escuchar a los niños y a las niñas, sino también que es una forma de empoderarlos para que ellos sepan que tienen valor y que sus acciones pueden transformar la realidad. ¿Qué te motivó a incluir algo como esto en esa oratoria? Es que hay veces de que nosotros los niños y los jóvenes, pues a veces somos callados y a veces tenemos la razón, pero no nos quieren escuchar. Y entonces cuando no podemos decir, algunas veces ayudamos bastante y a veces lo hacemos como que cambiar el sentimiento o el pensamiento en como tal.
Sí, parte de lo que mencionaste es el impacto que tiene el que siempre las personas adultas estemos diciéndole a los niños, no hables ahora, no nos des tu opinión, y que nos enfoquemos siempre tal vez en la idea de que a los niños y a las niñas hay que protegerlos, hay que cuidarlos, pero no necesariamente en escucharlos. Eso es parte de lo que mencionas en esa pieza de oratoria. Cuando nos escuchan como tal, nos están abriendo pues las puertas hacia aprender más, entender lo que está pasando, porque si nos quedemos, callados, pues nosotros pues si nos está pasando algo, pues tenemos miedo de decirlo, porque como en nuestra niñez nos mandaban a callar, pues como tal teníamos miedo, porque como nos quedamos callados, pues ya no vamos a decir tantas cosas, porque como nos callaban, pues teníamos miedo. Sí, y yo creo que esta misma experiencia manifestó la importancia de escuchar a la niñez y a la juventud, porque tú tuviste una situación bien particular de que el día de la final estabas súper enfermo. Y pues obviamente tus papás en su responsabilidad de protegerte, te dijeron como que mira, Pedro, no vas a poder ir, estás demasiado mal, tienes tus glóbulos blancos súper altos, ¿verdad? Tuviste que ir a una clínica para que te atendieran, pero ¿cuál fue tu reacción ante eso y cómo ellos respondieron? Cuéntanos un poquito. Ese día pues yo me sentí un poco mejor por la mañana, porque por la tarde me dejumbé literalmente. Pero entonces me sentía mejor y yo les jugaba a mis padres, por favor, vamos a venir, porque como una experiencia única, pues... Claro, y ahí se demostró que al tus padres, un ejemplo concreto de tus padres, escucharte a ti como niño o joven, te abrieron esa oportunidad y mira, pudiste ir al Tribunal Supremo, ganaste el primer lugar, estamos aquí hablando hoy de tu experiencia. Así que a veces hay una lección para que los adultos también entendamos que debemos dar un espacio y que se tomen ciertas decisiones dentro de lo que sea posible. Claro, yo sé que ellos lo hacían por cuidarte, pero te escucharon también. Y con ese panorama un poco de cómo te sentías, un poco enfermo y demás, Pedro, cuando llegaste al Tribunal Supremo, llegaste al salón de sesiones, te pusiste tu toga y encima de eso fuiste el primer participante en romper el hielo, porque de todas las participaciones que se sortearon antes de empezar la actividad, a ti te tocó el primer lugar. O sea que tú fuiste el primer estudiante que se paró, te pusiste tu toga de juez, agarraste tu libro y empezaste tu pieza de oratoria. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste en ese momento? Fuiste el primero. Como tal, yo cuando estaba practicando la oratoria, yo decía que iba a ser el número 1 en disertar, porque yo quería ser el número 1, porque como dicen los puertorriqueños, si eres el número 1 puedes romper el hielo literalmente, y entonces me sentí activo en ese momento para poder hacerlo bien, con la toga obviamente, pero no estaba nervioso obviamente y estaba tranquilo y fue increíble como tal. Para cerrar, Pedro, ¿alguna exhortación a los niños, a los jóvenes que tengas después de haber tenido esta experiencia? Pues que nunca se queden callados, porque si se sienten malos, sienten algo importante, díganlo, porque si tienen miedo le pueden pasar cosas malas o se pueden lastimar. Claro, la importancia siempre de comunicar, de hacer oír su voz, como muy bien decía el tema de tu categoría. Pedro, gracias por acompañarnos. Sheila, gracias por ayudarme en esta gran entrevista. Y muchas felicidades, Pedro. Gracias. A ti que nos sintonizas, te exhortamos a que estés atento o atenta a nuestras redes sociales, porque en nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre cuáles son los roles de la niñez y la juventud como ciudadanos y ciudadanas del presente y del futuro. También tendremos una invitada muy especial, así que atento o atenta. Muchas gracias por vernos.